hay 6, que es casi la mitad. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, el tema de ciclos bioquímicos, es un tema bastante importante, sobre todo en ecología, pero también es un tema muy importante porque los elementos que están involucrados en los ciclos biogeoquímicos son muy importantes, se puede repetir otra vez la frase, para todos los seres vivos. Uno de ellos lo conocemos muy bien, que es el ciclo del agua, y los otros, más complicados, como el ciclo del nitrógeno, del fósforo, del azufre, del carbono, del oxígeno, quizás no lo conozcamos mucho, pero son igual o más importantes que inclusive el ciclo del agua, porque hay elementos como el ciclo del nitrógeno que permiten que las plantas existan, igual el ciclo del fósforo. Entonces, imaginen ustedes si un mundo sin plantas es la base de la cadena alimenticia, entonces no existiría ningún otro tipo de ser vivo. Sin embargo, el día de hoy, de los 6 ciclos que les dije, solamente vamos a ver 3, que son los ciclos más básicos, porque el ciclo del nitrógeno, del fósforo y del azufre son un poquito más complicados. Sin embargo, antes de entrar al primer ciclo, les explico qué es un ciclo biogeoquímico. Vamos a entender las palabras por separado. La palabra ciclo lo que me indica es algo que se repite. Sería como algo que empieza acá, inicia y termina en el mismo sitio donde empezó. Entonces se está repitiendo una y otra vez. ¿Ya? Por eso lo llamamos ciclo, porque termina y vuelve a comenzar. Termina y vuelve a comenzar. Y al mismo tiempo, lo que necesita para empezar, él mismo lo produce. Entonces, si para empezar necesitas 1000, digamos, si para empezar necesitas 1000 soles y luego tú con esos 1000 soles vendes 100 panes y la ganancia de esos 100 panes son 1000 soles. Entonces, tú usaste 1000 soles para hacer panes y los panes te devolvieron tus 1000 soles para que vuelvas a hacer 100 panes y vuelvas a obtener 1000 soles y vuelvas a hacer 100 panes y así. Entonces, eso es un ciclo porque, buen día Fabricio, porque dentro del proceso se te está dando lo que tú necesitabas al inicio, lo estás obteniendo al final, ¿ya? Por eso se llama ciclo. Y ahora vamos con lo otro. La palabra bio lo que me indica es vida. Quiere decir que este ciclo está involucrado en los seres vivos. Además, están involucrados la palabra geo, que quiere decir tierra. Entonces, este ciclo, no tierra del suelo, tierra de los minerales, del planeta, todos los factores abióticos. Entonces, un ciclo biogeoquímico hasta ahora sería algo que tiene una relación entre los factores biológicos, perdón, entre los factores biológicos y los factores geológicos o terrestres. Y por último, tendríamos los factores químicos. Y los factores químicos serían reacciones. Entonces, uniendo esas tres cosas, tenemos que un ciclo biogeoquímico es simplemente un proceso en el cual algo se va a estar transformando dentro del ciclo, pero esa transformación va a pasar primero por los seres vivos, o bueno, en orden no importa, va a pasar por los seres vivos, por los procesos geológicos y por reacciones químicas. Las tres cosas van a estar allí metidas. Eso es lo que me habla de un ciclo biogeoquímico. Quiere decir que los tres van a tener un papel importante. Ay, yo estoy cambiando la diapositiva con el teléfono. Entonces, el primer ciclo es el ciclo del carbono. El carbono sería la fuente, bueno, sería la biomolécula inorgánica más común que existe dentro de los seres vivos. Eso es una biomolécula inorgánica porque no se produce solamente por los seres vivos. Sin embargo, existe y es muy necesaria para todos los seres vivos: animales, bacterias, hongos, plantas, protozoos, algas y lo que sea. Absolutamente todos requieren de dióxido de carbono y carbono en general. Entonces, el ciclo del carbono va a ser aquel en el cual el carbono va a ir pasando por distintas etapas. Unas etapas dentro de los seres vivos,
otras etapas fuera de los seres vivos y dentro de las rocas o del agua, y todas esas etapas van a estar o van a tener que ver por distintas reacciones químicas. Esto que está acá es para que lo lean, no para que lo copien, para que lo lean y lo recuerden además. Lo que van a copiar es la foto, esta foto, que es la explicación del ciclo. Entonces, vamos a empezar. La foto sí. ¿Las diapositivas las va a dejar en la plataforma? Sí, claro. Ahorita no van a copiar nada, van a copiar después. Después en la tarde. ¿La imagen tengo que copiarla? ¿Cómo? ¿La imagen tengo que copiarla? La imagen sí, este texto no. A ver, este texto no lo van a copiar. Lo van a leer y se lo van a aprender, pero no lo van a copiar. Esto es lo que van a copiar en su cuaderno. Lo pueden copiar mucho más sencillo porque esta imagen está bastante detallada. Entonces, vamos a iniciar por la izquierda. El ciclo puede iniciar de cualquier punto porque es un ciclo. Donde sea que empiece, va a volver a repetirse. Entonces vamos a empezar por acá. Por el volcán. ¿Por qué yo quiero iniciar? Ahí estoy borrando. ¿Por qué yo quiero iniciar con los volcanes? Porque inicialmente hace millones de años, el dióxido de carbono se originó dentro de los volcanes, dentro de la actividad volcánica del planeta. Si nos damos cuenta, acá tenemos estas erupciones volcánicas en las cuales el dióxido de carbono está subiendo, ¿cierto? Y sale a la superficie de la Tierra. Entonces, cuando sale, se forma dióxido de carbono atmosférico, dióxido de carbono en el aire, que es algo completamente natural, no es algo dañino, no es algo malo, es algo completamente natural. ¿Ya? Entonces aquí se inició todo el ciclo. Ese dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, en el aire, en las nubes, va a ser absorbido por ¿quién? ¿Quiénes respiran dióxido de carbono? Las plantas. Entonces, el dióxido de carbono que salió del centro de la Tierra va a llegar a las plantas. ¿Ya? Las plantas lo van a absorber y van a liberar oxígeno dentro de otro ciclo que se llama ciclo del oxígeno. Pero acá lo importante es que las plantas absorben el dióxido de carbono y realizan algo muy importante que tenemos acá, la fotosíntesis. Porque cuando las plantas realizan fotosíntesis, ¿qué están haciendo? Están tomando el dióxido de carbono que absorbieron del aire y lo están convirtiendo en azúcar, en almidón y en celulosa, ¿ya? Es decir, lo están convirtiendo en carbohidratos. Ese es el primer paso en la transformación de dióxido de carbono o carbono inorgánico, es decir, CO2, a carbono orgánico. El carbono orgánico serían los carbohidratos. Esa transformación se llama fijación del carbono. ¿Por qué? Porque tomamos el carbono que está dando vueltas en el aire, haciendo lo que le da la gana, libre como el viento, y lo fijamos dentro de un ser vivo, que sería la planta. ¿Qué pasa con esa planta? La planta es la base de la cadena alimenticia, son los productores. Y los productores están destinados a ser comidos por los consumidores. Entonces, una vez sí. Una vez que las plantas son comidas por los seres vivos, allí tenemos un ciclo adicional. ¿Cuál? El carbono va a ir pasando de planta a animal y de animal a bacterias, ¿cierto? Eso es un ciclo paralelo, pero ese ciclo continúa, el ciclo del carbono, no cuando te estás comiendo a la planta, ni cuando al animal se lo come otro animal, ni cuando la bacteria te come a ti. Ese ciclo continúa cuando esos tres o todos los seres vivos se mueren. ¿Por qué? Cuando los seres vivos se mueren, el carbono que estaba dentro de las plantas, ¿a dónde se va a ir? Al suelo, ¿cierto? Y cuando el dióxido de carbono, se va al suelo y los hongos y las bacterias lo convierten, más bien, para que recuerden, los descomponedores, que son los últimos de la cadena alimenticia, toman los organismos muertos y los convierten de materia orgánica a inorgánica. ¿Qué estamos haciendo? El ciclo que se ve originado con dióxido de carbono inorgánico,
que pasó a carbono orgánico, ahora volvió a ser dióxido de carbono inorgánico. ¿Vieron cómo el ciclo dio vueltas y volvió al mismo sitio? Ahora, de la plantita no va a llegar necesariamente ni inmediatamente al fondo de un volcán. Va a pasar directo a las rocas, solamente a las rocas. Y por eso es que aquí tenemos dos palabras muy importantes. Transporte de ríos al océano y erosión de las rocas. Entonces, para continuar con la Tierra, vamos primero con la erosión de las rocas, ¿sí? Esas rocas se van a formar ¿con qué? Fíjense que las bacterias y los hongos van a convertir el carbono orgánico en inorgánico y lo van a dejar ahí en el suelo. Entonces, conforme pasa el tiempo, se van a ir formando rocas en el suelo. Esas rocas van a tener carbono y esas rocas se van a ir moviendo cada vez más abajo en la tierra. Y las que están arriba las van a disolver el viento o el aire o la gente con sus máquinas cuando hace campos para sembrar. Eso se llama erosión, cuando las piedras se vuelven polvo. Entonces, mientras se van volviendo polvo, luego van a venir otras bacterias y van a tomar ese polvo y van a fabricar, lo van a utilizar como alimento. ¿Por qué? Porque de allí van a sacar carbono. Y ahí tenemos otra vez la vuelta del ciclo. De inorgánico en las rocas a orgánico en las bacterias y luego el que se coma la bacteria y luego se regresa. El otro lado es el transporte de ríos al océano. Ese mismo carbono que estaba en el suelo, porque se descompone la materia, va a viajar al agua. Ahí estoy borrando. Va a viajar al agua. Y una vez que viaja al agua, ¿qué va a pasar? En el océano tenemos miles de millones de bacterias que van a absorber el dióxido de carbono y lo van a fijar. Otra vez lo van a pasar a la cadena alimenticia. Tenemos millones de algas que hacen lo mismo. Toman el dióxido de carbono y lo pasan a la cadena alimenticia. Y allí vamos a tener otra vez el ciclo orgánico, inorgánico, orgánico, inorgánico. Sin embargo, vamos a tener otras dos cosas. El dióxido de carbono se puede quedar disuelto en el agua. ¿Por cuánto tiempo? Mucho, mucho, mucho tiempo. Miles, millones de años. La parte de abajo, como dice acá, océano intermedio, la parte más profunda del océano guarda mucho dióxido de carbono. Y eso se llama sumidero de carbono, que lo tienen aquí anotado y lo van a tener que leer después. Ay, me moví demasiado. Acá, sumideros de carbono. ¿Por qué? Porque ese dióxido de carbono lo vamos a guardar en el fondo del mar y luego lo vamos a guardar en el polvo o en la tierra del fondo del mar. ¿Y qué pasa cuando lo guardamos allí? Que no lo puede utilizar nadie. No lo pueden utilizar las bacterias porque acá abajo casi no hay. No lo pueden utilizar los animales porque casi no hay. No lo pueden utilizar las plantas porque no hay ninguna. Entonces este dióxido de carbono o ese carbono se va a quedar allí en el fondo del mar por muchísimo, muchísimo tiempo sin ser utilizado. Se va a guardar como dentro de la bóveda de un banco o dentro de una caja fuerte. ¿Por qué Marvel está entrando en una clase de sexto? Ya. Lo otro es que lo que no se va al fondo del mar va a irse a la atmósfera. Pero ¿cuánto se va a ir a la atmósfera? Muy poco, realmente es muy poco. Entonces, el que se va a la atmósfera es porque el agua del mar se evapora y luego sube a la atmósfera. Pero ese que sube del mar es igual al que sube de los volcanes o al que subía anteriormente de los volcanes. Entonces, llega a la atmósfera y luego es respirado por las plantas, ¿sí? ¿Y qué falta allí? Falta el de los animales. Cuando los animales respiramos, liberamos dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono también va a la atmósfera. ¿Ya? Marvel, ¿qué haces en una clase de sexto? Marvel. Marvel, ¿estás? ¿Me escuchas? Te voy a sacar porque la clase es de sexto, ¿sí? Ahí ya. Ya, listo. Bien, entonces aquí tenemos dos procesos. Unos
en los cuales los animales, el mar y los volcanes están liberando dióxido de carbono al aire. Están liberando carbono al aire, que lo vemos acá como estas cositas de color amarillo, ¿sí? Y por otro lado, tenemos un proceso al mismo tiempo en el cual las plantas y las bacterias están llevando el dióxido, el carbono, a los seres vivos. Entonces, por un lado se libera y por otro lado se fija o se absorbe. Eso es lo que va a mantener el balance. Ese balance existió durante toda la historia del planeta Tierra hasta que llegamos nosotros los seres humanos. Y si se dan cuenta, hay algo en la foto que todavía no es explicado. Pero primero, antes de explicárselo, les voy a decir qué pasa con este carbono que está dando vueltas por acá. ¿Ya? Si ustedes alguna vez han visto un documental de los planetas, se han dado cuenta que, por ejemplo, Marte no tiene vida porque la temperatura en Marte es muchísimo más fría que en el Polo Norte. Por el contrario, la vida en Venus no existe porque la temperatura de Venus es la misma que del Sol. Entonces hay muchísimo calor, no hay vida. Y la temperatura de los demás planetas, después de Marte, por ejemplo Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, ni siquiera tienen tierra, pero son muy fríos. Entonces, ¿por qué unos planetas son helados y otros planetas son muy calientes? Por esto que tenemos acá, que acá dice efecto invernadero. El dióxido de carbono que está en la atmósfera, el que no se absorbe por las plantas, mantiene la temperatura del planeta, como si fuese un vidrio que está evitando que el calor se vaya. Pero si el calor del sol, quiero decir, el calor que entra del sol, que es el que vemos acá, luego se mantiene acá adentro por el dióxido de carbono, ¿ya? Que evita que se vaya al espacio. Ahora, ¿qué pasa? Que si esa capita que tenemos acá, ese vidrio, es muy grueso, entonces acá adentro se queda todo el calor, y la temperatura aumenta muchísimo. Y si aumenta muchísimo, se mueren los seres vivos. Por el contrario, si es muy delgado, el calor se va y el planeta se congela. Entonces, este efecto invernadero o ese vidrio que nos protege y que mantiene la temperatura, por muchísimo tiempo tuvo un tamaño ideal, perfecto, ni muy grueso ni muy delgado. Por eso el planeta tiene la temperatura que tiene. Pero luego vinieron estos señores que tenemos acá. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros los seres humanos, principalmente los de hace años, ahorita todo está mejorando. Pero cuando quemamos el petróleo, fíjense que acá, dentro de la Tierra, se guarda petróleo también, como dióxido de carbono, como carbono. Se guarda bajo tierra de la misma forma que se guarda en el fondo del mar. Y si se guarda allí, no se puede utilizar, es lo que les digo, no se puede utilizar de ninguna forma. Cuando empezamos a quemar petróleo, todo el dióxido de carbono que está guardado bajo tierra lo liberamos a la atmósfera. Y esta capa se hace cada vez más gruesa. Mientras más gruesa, mayor temperatura y contaminación además. Por otro lado, el carbono que se guarda dentro de las plantas tampoco está dando vueltas por aquí. Y cuando nosotros quemamos los bosques, ese carbono también se va a la atmósfera, haciendo que sea cada vez más gruesa la capa de dióxido de carbono y por lo tanto el calor sea mayor. ¿Ya? Entonces, resumiendo, el ciclo del carbono va a estar dado por ¿qué? Por unos factores abióticos, en los cuales el carbono se libera de la Tierra a la atmósfera. Luego se absorbe por las plantas, de las plantas pasa a la cadena alimenticia y cuando se mueren los seres vivos de la cadena alimenticia pasa a la Tierra y al mar, al océano. En el fondo del océano se va a guardar en forma de sumideros de carbono y en el fondo de la Tierra también. Y a medida que el ciclo vaya avanzando, ese dióxido de carbono que está guardado en la Tierra, no el del mar, el de la Tierra, va a liberarse poco a poco otra vez a la atmósfera. Ahora, en la superficie del mar también va a ocurrir evaporación de agua, que se lleva parte del dióxido de carbono, y la respiración de los animales también va a llevar otra vez dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces el balance va a estar en que, por un lado, sale dióxido de carbono del mar, de la superficie del mar, de los animales y de los volcanes, y por otro las plantas y las bacterias del océano van guardando ese dióxido de carbono. ¿Bien?
Entonces, el otro ciclo, muy conocido, ese sí por todos, súper famoso, igual, esto es para que lo lean y solamente copien la imagen que sigue. Es el ciclo del agua. En este caso, el ciclo del agua no es tan complicado como el ciclo del carbono, pero también va a tener que ver con las plantas. Acá tenemos unas partes del ciclo en las cuales el agua sale a la atmósfera, como esta, este, este, este. Ay, no se ve ese color. Ahora sí se ve. Y vamos a tener otras partes del ciclo en las cuales el agua va a volver a la Tierra, ¿ya? Que es de hecho una sola. El agua solamente puede volver a la Tierra por la lluvia. Entonces vamos a iniciar el ciclo con la lluvia, ¿sí? Que es el que hace. El agua que se encuentra en las nubes. Acá tenemos un fenómeno que se llama transportación o transporte. Simplemente, ¿qué es eso de transporte? Que la nube se puede mover por donde quiera en cualquier parte del mundo. Eso es todo el transporte. Sin embargo, el transporte en general lo vamos a referir a que las nubes se van a mover desde el océano hasta la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el océano está la mayor fuente de agua y en la Tierra no. Entonces, de donde hay más agua, que es acá, se va a ir moviendo hacia la Tierra, que es donde hay menos. Y usualmente se mueve hacia las montañas. Entonces, esas nubes que están dando vueltas por allá, cuando ocurren dos cosas, o hay muy baja temperatura o hay mucha agua, entonces la nube se vuelve muy pesada y no puede seguir guardando agua y la suelta en forma de lluvia. Y esa lluvia la vamos a llamar precipitación, que es lo que tenemos acá. La precipitación o lluvia es simplemente que el agua de las nubes cae en forma líquida. Acá está gaseosa y luego cae en forma líquida. ¿A dónde va a caer? Va a caer en la tierra o en el mar. Pero para que el ciclo continúe tiene que caer en la tierra. Una vez que cae en la tierra va a ocurrir tres cosas. Puede caer en lagos y quedarse allí. Puede caer en ríos y viajar hacia el mar. O puede ser absorbida por las plantas. En menor medida por los animales, principalmente por las plantas. Los animales sé que bebemos agua, pero la cantidad que tomamos es muchísimo menor que la que usan las plantas. Por eso es que no los consideramos en el ciclo del agua, ¿ya? Entonces, los que se quedan en lagos o en el suelo van a bajar al subsuelo. O sea, van a irse al fondo de la tierra, a ríos subterráneos, ríos en cuevas, y esos ríos luego van a fluir hacia el océano otra vez. Los que viajan por ríos directamente de las montañas, como esta, simplemente llegan al mar. Hay unos que se van a quedar, o hay más bien agua que se va a quedar en forma de nieve dentro de las montañas. Eso no ocurre en cualquier parte, solamente ocurre en montañas muy altas y en algunos casos esa agua nunca vuelve a bajar. Ahorita con el calentamiento global sí, pero en muchos casos el agua se queda allí por muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Si no se derrite, se sale del ciclo del agua, ¿ya? Hasta que se vuelva a derretir. Ahora, en el caso de montañas que son altas y tienen hielo pero no son tan altas, es decir, donde hay nieve pero no es tan alta como acá arriba, puede ocurrir la sublimación, que si recuerdan la clase de química de fenómenos de la materia, de cambios de estado, sublimación es cuando el sólido se convierte en gas. Entonces la nieve y el hielo se convierten en vapor de agua otra vez. Y por último tenemos las plantas, que es quizás el más importante de todos. Ya va. Entonces, una vez que la planta absorbe agua del suelo por la raíz, esa agua la va a utilizar, pero una enorme cantidad de agua va a salir por las hojas, en algo que se llama transpiración o evapotranspiración. El agua se evapora de la planta y vuelve a la atmósfera. Eso es un fenómeno muy, muy, muy importante y por eso es que los bosques son una enorme fuente o una enorme parte del ciclo del agua, porque mientras más árboles haya, mayor agua va a ir del suelo, de la selva, a la atmósfera y va a volver a formar parte del ciclo del agua. Si las plantas no hicieran eso, el agua se quedaría dentro del suelo, se formarían pantanos y el ciclo del agua no continuaría. El agua que sí llega al océano se va a evaporar por acción del sol y va a volver a las nubes. En total,
Tanto la que se sube por evaporación en el mar o la que sube por transpiración en la tierra, simplemente lleva el agua de estado líquido, que tenemos acá, a estado gaseoso, donde se vuelven a formar las nubes y el ciclo vuelve a continuar. ¿Ya? Entonces, resumiendo, el agua está en las nubes, se precipita cuando hay o mucha agua o mucho frío, se condensa, cae en forma de lluvia y va a caer en las montañas, donde se va a convertir en hielo. Si la montaña no es muy alta, se sublima. Si es muy alta, se puede quedar allí formando glaciares por muchísimo tiempo. El agua que no se vuelve hierro va a escurrir a la tierra o va a caer directamente a la tierra y va a ir directamente al océano por los ríos. Luego puede ir a un lago y del lago ir al fondo de la tierra y de la tierra por un río subterráneo ir al océano, o puede ser absorbida por las plantas. Si llega al océano, se va a evaporar por el sol y va a volver a formar nubes que se van a transportar otra vez a la tierra. Si no va al río, al mar, sino que se absorbe por las plantas, la planta la va a evapotranspirar y la va a convertir otra vez en vapor de agua y va a volver a formar nubes. ¿Ya? Y por último, el ciclo del oxígeno está igual para que lo lean y solamente copien la imagen. El ciclo del oxígeno es el ciclo más fácil que hay de todos. Es un ciclo que solo va a tener dos partes: los que producen oxígeno y los que usan el oxígeno. Y el ciclo va a ser exclusivamente biológico, es decir, vamos a tener seres vivos solamente, plantas y animales. Las plantas, ¿qué hacen las plantas? Absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. ¿Ya? Entonces, cuando la planta absorbe el dióxido de carbono, más bien, cuando la planta libera el oxígeno a la atmósfera, ese oxígeno ¿a dónde va a ir? A los animales que consumen oxígeno. Una vez que el animal consume el oxígeno, produce dióxido de carbono que va a absorber la planta. Ese dióxido de carbono que produce el animal no va a ir directamente a la planta, y eso ya lo saben, va a ir al ciclo del carbono. Y puede ir a la planta o puede ir al fondo del mar o puede ir al fondo del suelo, puede convertirse en petróleo, puede convertirse en rocas, puede formar parte de muchas cosas. Pero el que se convierte en gas, el que respira el animal, va a ir a la planta, ¿ya? Solamente el que respira. Y solamente si es en la tierra. Si lo respira en el agua, no. Por ejemplo, los peces. Entonces, el dióxido de carbono que los animales respiran, lo absorbe la planta y lo convierte en oxígeno. Bueno, lo absorbe la planta, lo convierte lo fija como parte del ciclo del carbono, pero la planta libera oxígeno que luego absorbe el animal. Y eso es todo el ciclo. Solamente gas. Liberación de oxígeno gaseoso por plantas, absorción de oxígeno gaseoso por animales y liberación de dióxido de carbono gaseoso por animales y absorción de dióxido de carbono gaseoso por plantas, ¿ya? Este es el más fácil de todos, chicos. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta del tema o todo les quedó claro? ¿Seguro? ¿Todos? ¿Nadie tiene preguntas? No, teacher. Ya. Bien, chicos, entonces son las 16. La actividad que vamos a tener de ciclos bioquímicos es una lectura con unas preguntas que van a tener en la plataforma, no van a tener ficha, ¿ok? Y sin embargo, ahorita tenemos química, por ese motivo, entonces la tarea de biología no la van a hacer ahorita. Tienen hasta el próximo martes para hacerla como siempre. En el curso de la tarde, cuando termine todas las clases a la 1:30, empiezo a publicar todo lo que tengo pendiente de hoy. Y cuando lo tengan publicado les aviso, ¿sí? Para que entren y copien lo que tienen que copiar, las imágenes de los ciclos, y para que empiecen a hacer sus actividades, ¿ya? Ahorita nos vamos a ver las 10:10, en 4 minutos, para química, ¿ya? Para que tengan unos minutitos de descanso, ¿ok? Las 10:10 entramos, ¿no, teacher? Sí, a las 10:10 para que descansen un ratito. Y mi garganta también descansa. Ya, bien. No se desconecten que les tengo que tomar asistencia. Teacher, Dime. teacher, al mismo link entramos, al Claro, mismo, pueden usar el ¿verdad? mismo. En realidad yo los tengo separados
O sea, ustedes tienen un enlace en química, un enlace en biología, un enlace en RM, pero es el mismo. Solamente lo tengo copiado 3 veces. En realidad es el mismo enlace, pueden usar cualquiera. Así que simplemente entren por acá. ¿Ya? Ah, la asistencia. A ver, ¿quién falta? Falta Harold y falta John, qué raro. John se estaba conectando. Ya. Bien, chicos, entonces nos vemos. 10 y 10, ¿ok? Entonces, ya les tomé la asistencia. Nos vemos ahorita.